momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy no vengo a presentarles solo a un exfutbolista. Hoy llega a este espacio un hombre que ha vivido la gloria, pero también ha sentido el peso de la caída. Un hombre que ha sido ovacionado por miles y que también ha tenido que reconstruirse en silencio, lejos de las cámaras. Fabián Vargas no es solo el que defendió la camiseta de la Selección Colombia, el América de Cali y Boca Juniors, entre otros clubes, ni el que dejó huella en la cancha con su entrega. Es también el ser humano que aprendió a sanar, a reinventarse y a encontrar propósito más allá del balón. Detrás del atleta hay un hijo, un padre, un guerrero que ha transformado las lesiones en lecciones y las derrotas en sabiduría. Hoy nos acompaña alguien que ha entendido que impactar vidas no es solo cuestión de goles, sino de decisiones. Que la verdadera victoria está en levantarse cuando todo parece perdido y usa la voz para inspirar a otros. Bienvenido, Fabián. Esta cancha es tuya, pero hoy jugamos con el alma. Hola, Cata, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, a ti por haber aceptado. Fabián, y cuéntanos, ¿qué hiciste para ser uno de los jugadores colombianos con más títulos internacionales ganados? Lo primero que tengo que decir es que soy un bendecido de la vida porque me permitió disfrutar de lo que me apasionaba desde chico. Llegar a ser un futbolista profesional para mí era un sueño, el sueño de niño que creo que muchísimos hemos tenido y que a poco se nos ha cumplido. El filtro es muy fuerte para poder llegar a ser un futbolista profesional, pero creo que las enseñanzas que tuve en mi hogar fueron las que me fortalecieron y las que me enseñaron el camino que tenía que seguir, de pronto no solo para ser campeón y conseguir tantos títulos como me estás diciendo, sino para disfrutar de lo que iba a hacer, de lo que iba a vivir, de hacerlo con pasión. Para mí creo que esa palabra es muy fuerte y ha sido muy importante en mi vida. Hacer las cosas con pasión para mí se convirtió en el motor más grande que puede existir en un ser humano para lograr lo que te propongas. Después llegar a ser campeón conlleva mucho más trabajo y muchas más cosas para poderlo lograr. Tuve esa fortuna de estar en grupos maravillosos donde me encontré con grandes líderes, con grandes compañeros que tenían ambición, que tenían ese deseo también de triunfar y que hacían las cosas para ser los mejores. Mucho se ha hablado de mentalidad ganadora, pero la gente piensa que la mentalidad ganadora es simplemente pensar en que voy a ganar. Todo el mundo quiere ganar. Sí, claro. Y todos los que competimos salimos y queremos ganar. Pero ¿qué haces para ser un ganador? Creo que ahí es donde está la clave y es donde hay que trabajar. Entonces, a mí me enseñaron que con esfuerzo, que con disciplina, que con dedicación podía superarme y ser cada día mejor, y creo que eso fue lo que intenté hacer en cada entrenamiento, en cada momento de mi vida para ser el mejor. Yo llego a una América de Cali en inferiores, donde me encuentro con una realidad bastante dura, donde había gente que de pronto tenía mucho más talento que yo. O sea, jugadores que naturalmente tenían unas capacidades que eran mejores que la de uno y yo lo podía ver. Pero la mayoría de esos jugadores estaba ahí por necesidad y por hambre. Y siento que cuando la necesidad y el hambre se suple, ese motor que es muy fuerte y es poderosísimo se acaba. Y yo entendí cuando llegué a Cali que yo estaba ahí porque amaba el fútbol, porque era una pasión para mí y que ese motor no me lo iba a quitar nadie. Y entendí que
el talento siempre se iba a ver superado por la disciplina. Y eso era lo que yo tenía, eso era lo que me habían enseñado mis padres, mi familia, mis abuelos, a hacerse desde abajo, personas que no tuvieron nada realmente, o sea, que no tuvieron ni siquiera un techo, que no tenían un hogar y que tenían una familia que mantener y a base de trabajo, de esfuerzo, lograron sacarlos adelante. Entonces mi historia comienza desde ahí, desde esos aprendizajes que yo no viví, pero que sí después conocí y que me sirvieron para hacer una carrera muy bonita y empieza desde ahí, desde ese trabajo, desde ese esfuerzo, esa dedicación, de esa disciplina que tuve cuando llego a Cali e identifico eso identifico qué era lo que quería hacer yo en mi vida y mi propósito. Y mi propósito era divertir a la gente y darles con el don que yo tenía una alegría, porque muchas veces los futbolistas no nos damos cuenta que trascendemos muchas cosas con nuestra profesión. O sea, pensamos que simplemente es un fin de semana donde van a un estadio a desahogarse, pero lo que generamos en la gente es maravilloso. O sea, ahora que estoy más grande, que estoy retirado, me doy cuenta del impacto que tuvimos en muchas vidas de miles de personas. Y me escriben cartas o me escriben en las redes o me encuentro en la calle y la gente se pone a llorar. Y yo digo, carajo, ¿qué pasó? Y entonces cuando me ven me dicen, es que me acuerdo de ese partido contra River, donde ganamos en el Pascual, fue la primera vez que mi papá me llevó a un estadio y fue la última vez que vi a mi viejo y me enamoré del fútbol, me enamoré de América, una cantidad de historias que dice uno, uy, carajo, qué Qué fuerte fuerte. y qué impacto tan bonito en esas personas, porque son recuerdos para toda la vida. Y ahí es muy bonito poderse dar cuenta uno de que realmente el trabajo que hace uno es importante para millones de personas y no olvidarse de eso. Creo que nosotros durante nuestras carreras muchas veces olvidamos para quién hacemos lo que hacemos. Primero para uno mismo, porque como se convierte en algo tan competitivo, en la necesidad imperiosa de ganar, que es un mensaje que está bonito, pero que hay que saber interpretarlo, porque la gente piensa que ganar es muy fácil y que lo único que hay en la vida es ganar, y resulta que no, hay otras cosas y que no todo el mundo puede ganar en la vida. Entonces, bueno, siento que lo que yo conseguí en la vida fue fruto de las enseñanzas de muchos líderes que tuve. Inicialmente, mis Tus padres, mi papá, papás. mi mamá, mis abuelos, mis tíos, y después esos técnicos que tuve que nos inspiraron para dar un poquito más cada día y al final terminar consiguiendo títulos. O sea, no es fácil en una carrera tener tantos títulos y yo fui un privilegiado que desde que empecé a jugar, casi 12 años seguidos, todos los años estuve ganando dos títulos. Sí, porque eres uno de los colombianos que más títulos internacionales ha tenido. Sí, tuve esa fortuna. Con Iván Ramiro ostentamos ese título durante mucho tiempo hasta que llegó James y nos vapuleó. Pero bueno, eso nadie, como dicen por ahí, nadie le quita a uno lo bailado. No, para nada. Y hablando de impactar vidas, ¿algún recuerdo que tengas de alguien que tú digas como lo que estamos hablando ahorita, alguien que se haya acercado a ti y te diga, ese partido fue el último que yo vi con mi papá, o sea, algo así que a ti te haya tocado el corazón, que tú hayas dicho como fue pucha? Sí, es que eso me ha pasado mucho porque son, o sea, en ese momento eran niños. Claro. Entonces me dicen, yo tenía 9, 10 años, era mi primera vez en el estadio, me enamoré del fútbol y no sé qué pasó, su papá le pasó algo y no lo volvieron a ver y fue el recuerdo que les quedó por siempre de esa persona que amaban y fue ligado a nuestra profesión, a un estadio, a un equipo de fútbol. Eh, a mí me pasó cuando estaba en Boca que las cosas que yo veía
son difíciles a veces de entender, pero los esfuerzos que hace la gente para seguir a un equipo, dice uno, "Carajo, a veces ponen por encima a su equipo, a su familia". Y eso yo no lograba entenderlo, pero para mí era un impacto positivo porque me daba un motivo más y una gran responsabilidad. O sea, en algún momento fuimos a jugar una intercontinental con Boca en Japón y llegaba la gente que se la encontraba a uno por ahí en un centro comercial, en la calle, o iban a visitarlo a uno al hotel y le contaban a uno lo que habían hecho para llegar hasta Japón. Y entonces llegaba un señor y me decía, no, es que estábamos en Los Ángeles en ese, eh, haciendo escala para ir hacia Tokio, y nos contaba ese señor que había hipotecado su casa para poder viajar. Y yo decía, pero venga, mano, usted está, usted está Sí, loco, o sea, está Dijo, bien, no la importa, familia. no, No, no me importa. Para mí, o sea, ponían a Boca por al encima. nivel de la mamá. O sea, para Sí, mí, mi vieja y Boca es lo es lo más mismo. importante que existe en la vida. Yo le decía, pero es su hogar, no importa, trabajaré toda la vida, pero esto no me lo puedo perder. Entonces, por eso te digo que esa era una responsabilidad, porque cuando salías a la cancha, veías este tipo de historias y como esas habían miles, y decía uno, yo tengo que dar absolutamente todo en la cancha para que esta gente por lo menos se devuelvan felices para su casa, y que ese esfuerzo que están hecho, pues por lo menos lo vean recompensado en la entrega de uno en un terreno de juego. Y o sea, el impacto, te digo, que llega a ese nivel de lo Qué que hacíamos responsabilidad. nosotros, era una responsabilidad grande. Pero me parece bonito que uno como futbolista se pueda dar cuenta de estas historias, porque a veces el futbolista se preocupa más por cosas banales que no tienen tanta importancia, Trascendencia. trascendencia, y te olvidas lo que te decía, para quién estás haciendo las cosas. Primero, muchas veces uno se olvida que nosotros empezamos a jugar fútbol porque amábamos y porque disfrutábamos eso. Y como después se convierte ya en un trabajo, es como que le pierdes el sabor a las cosas y no puedes olvidarte de los orígenes, y no puedes olvidarte también para quién haces las cosas. Yo siento que en mi carrera, de las cosas más bonitas que me pasó y de ese reconocimiento que hablabas de la gente, es que el hincha se sintiera identificado con lo que yo hacía. Y yo, cuando entendí eso, en la cancha yo era, o me sentía como un representante de ese hincha. Si ese hincha pudiera hacer lo que yo hago, el privilegio que yo tengo, que lo tenemos muy pocos, ¿qué haría yo diferente a los demás? Y es lo que ese hincha intentaría hacer dentro de la cancha. Y así salía yo a representar las camisas o la institución que tuviera en ese momento puesta en mi pecho, por esa responsabilidad, porque yo me entregaba como un hincha en la cancha, como un hincha lo haría, y creo que por eso la gente se veía Ujú. identificada en esa manera de mi entrega, de mi esfuerzo, de cómo sentía el fútbol. Y si bien no eran solo pues, alabanzas de Hinchas. los hinchas de mi equipo, sino también recibía Claro. improperios de los demás, pero yo sentía y me veía, y cuando me los encontraba en la calle me decían, carajo, me encantaría tener un jugador como usted en En mi mi equipo. equipo. Entonces sabía que ese trabajo que yo estaba haciendo estaba generando una identificación, y que realmente me estaba ganando un respeto de la gente, y para mí eso era el premio más lindo que podía tener. No, pues claro. ¿Y alguna vez te pasó alguna cosa bastante grave por parte de alguna barra o algunos hinchas que tú dijeras como, uy, difícil esta situación? O generalmente eran cosas buenas hacia ti. No, casi siempre fueron cosas positivas. Lo que te digo, el hincha se identificaba conmigo, entonces me veía, y podían ir mal las cosas en el equipo, que es algo normal, pero
como veían que yo daba absolutamente todo, pues como que no tenían nada que reprocharme. Eh, Eso me pasó en Independiente de Avellaneda, que fue un año bastante complejo, porque nos estábamos jugando el descenso. Habíamos, eh, habíamos tomado una herencia de 3 años malos del equipo y nos tocó asumirla a nosotros. Y para mí fue una responsabilidad bonita precisamente porque yo ya había vivido como hincha lo que es un descenso del equipo mío y jugué para que la gente no sintiera eso porque no es chévere para uno Ujú. como hincha, es doloroso. Y fue uno de mis mejores años futbolísticamente. Eh, fue uno de los escogido como uno de los jugadores, de los mejores jugadores extranjeros, pero al final no pudimos conseguir el objetivo y la gente sufrió mucho. Eh, Pero la diste todo. sí, yo lo di todo, pero digamos, Ok. habían reclamos de los hinchas, pero sentí que hacia mí el reclamo no, pues no podían, o sea, que no Sí, sí. tenían que, porque ¿Tú diste todo? di Sí. absolutamente todo, entonces no tenían nada que reprocharme como tal. Pero no era fácil ver que apretaban a compañeros y hay muchos compañeros que tuve que de pronto no tenían la posibilidad de gestionar esas emociones que son difíciles, de tener a una barra que viene a braviarte, a decirte improperios. Eso no es fácil para un ser humano y Claro. que terminaba, yo lo sentía después en la cancha. Muchas veces mis compañeros se escondían o no querían jugar los partidos de local porque esa presión era muy grande para soportarla y para poder eh, estar haciendo tu trabajo de una Sí. forma tranquilo y era contraproducente y al final terminaba perjudicándolos deportivamente porque no estaban bien de la cabeza y la gente no ha entendido que el futbolista, las piernas simplemente son unas herramientas, que nosotros jugamos es con la cabeza y con lo que tenemos en la cabeza. Y, Y y yo creo también, que en términos generales nunca tuve mayor inconveniente con ninguna con hinchada, ningún ni hincha. propia, ni de otro equipo. Cuando llegas al estadio, o sea, tuve que salir en tanquetas, que es algo extraño, pero Sí. generalmente cuando íbamos a Medellín con América de Cali salíamos en En tanqueta, hombros. no en tanqueta de Sí. guerra. No O sea, puede nos metían en ser. tanqueta de guerra para poder salir del estadio. Generalmente ganábamos, No, pero sí. pero creo que eso es algo que tenemos que cambiar en nuestras culturas, porque llegar a ese Sí, extremo llegar a ese de, extremo de uno de salir en tanque. violencia por un deporte, creo que no es el mensaje que hay que darle a la sociedad. Es triste, pero tuvimos que salir varias veces en Sí, tanqueta, que nos increíble. llevaban en tanqueta hasta el hotel porque en el bus no podíamos ir por peligro. Sigue pasando, siguen Sigue pasando, sí. rompiendo vidrios que es algo que se tiene que seguir trabajando porque creo que es un problema que puede ser mucho más grave de lo que ha sido hasta el momento. Así es. Y ahora que estábamos hablando de que tú me decías, el futbolista, la gente piensa que juega solo con las piernas y no, la cabeza tiene mucho que ver y también los sentimientos, porque de acuerdo a cómo estés anímicamente en algún partido, creo yo, o sea, pues obviamente nunca he jugado, pero ni siquiera he jugado de nada, o sea, pero hago, o sea, me conecto mucho contigo porque es muy lógico lo que dices. Es que no solamente salir a patear un balón, o sea, si tú anímicamente no estás bien, tú ahorita lo comentabas con tus compañeros que no se sentían bien, pues no iban a dar el 100%. Y tú eres como muy pasional, o sea, tú la das toda, o sea donde estés, se esté cayendo todo atrás y tú vas a guerrearla y creo que, no sé, pero de pronto sí ayudabas como a tus compañeros en eso, como vamos a levantarnos. Contagio se llama eso, a Sí, contagiar, sí. Nosotros somos un estado de ánimo, los seres humanos. Y dependiendo de mm, tu estado de ánimo, así mismo puedes hacer o no hacer ciertas cosas o hacerlas bien
o no hacerlas tan bien. Y, y definitivamente nosotros jugamos es con lo que tenemos en la cabeza, porque es que, o sea, todo pasa por nuestro cerebro. O sea, yo voy a hacer una jugada, pasa por acá Claro. y te transmite a las herramientas que son las que van a ejecutar. Pero si tu cabeza no está bien, va a ser imposible que puedas tener un buen rendimiento. Y mira que a mí me sirvió mucho y yo siento que eso es una falencia que tenemos acá en Colombia todavía a nivel futbolístico y es la preparación del jugador desde la base, desde abajo. Mis padres hicieron un esfuerzo y me dieron una educación. Educación te hablo desde las aulas. Cuando yo llego a la universidad empiezo a tener ciertas clases y recuerdo que tenía una clase de PNL en ese momento, programación neurolingüística, Pues que me estudias sirvió administración de muchísimo. empresas. Yo estudié administración de empresas y me sirvió muchísimo para toda mi vida. Pequeñas herramientas que me dieron en su momento para poner el cerebro en un estado alfa, como Ujú. reiniciarlo y que pudiera tener mi mejor rendimiento. Y lo hacía, digamos, en ese momento con respiración, que es muy importante. Entonces tenía ciertos ejercicios que hacía en la previa a una competencia que genera ansiedad, que genera nerviosismo y que muchas veces tienes que combinarlo con problemas cotidianos, con que Personales, te sí. peleaste con tu esposa, con que Algo pasó en tu casa, tus es que papás. muchas veces la gente no sabe eso y parte de mi trabajo de lo que hago ahora es tratar de identificar qué puede estar pasando en la cabeza de un futbolista y por qué su rendimiento no es el mejor, que la gente piensa que los futbolistas somos máquinas, No. que no tenemos una vida y que no puede, o sea, que no nos pasa Sí, absolutamente que nada no les puede pasar porque nada. tenemos un buen carro y porque tenemos una buena casa y porque tenemos un buen salario. Y no sabemos Entonces, que si. por eso ya no hay, porque tienes de pronto unas entradas económicas distintas al común de la gente, ya no te pasa absolutamente nada y no tienes ningún problema. Yo tuve compañeros que tenían que salir a la cancha con su hija en la UCI porque tenía un cáncer, o que su mamá se estaba muriendo, su papá, y ellos tenían que estar en la cancha, o tuve compañeros que su hijo se había muerto un día antes y estaban en la cancha jugando y que la gente no sabía ese tipo de situaciones y que pueden, o sea, imagínate uno con ese dolor, con esos sentimientos tan fuertes, tener que salir a entregarte en una cancha y la gente pretender Que que, tú des el 100. que, que des el 100%. Sí. Muchas veces era imposible. Tuve otros compañeros el que te digo, tuve un compañero que se le murió el hijo y quiso jugar y nosotros le decíamos, pero ¿cómo vas a jugar? No, yo quiero jugar. Esto es mi vida y esta es mi manera De sacar lo que sí, estoy y de sintiendo. sacar lo que estoy sintiendo y el tipo hizo gol ese día y fue figura en el partido. Como había otros que entraban en un túnel que no lo sacaba absolutamente nadie. Y es difícil. Yo tenía algo y era que mi posición se prestaba para camuflar cuando yo no estaba bien, cuando no estaba fino, cuando mis Mm, pensamientos no, o sea, pensaba una cosa, pero no podía ejecutarlos, no sí. los podía hacer. Pero yo me podía refugiar en algo y era en la entrega, porque mi posición se prestaba para eso y yo sabía, yo identificaba, Mm, en los dos primeros pases yo ya sabía, uy, carajo, nosotros en el fútbol decimos, estoy con el balde. Tengo un balde así encima, ah, no veo absolutamente nada, estoy mal ese día y yo me podía refugiar en otras cosas, en meter, en correr, en contagiar, en decirle a mis compañeros vamos para adelante mm, y vamos a meter y si no se puede jugar, pues vamos a correr y a meter. Me podía refugiar en eso. Había compañeros que su posición no, o no les sea, daba. no les daba para Sí. eso, pero la mía sí, porque si yo iba y me tiraba al suelo y recuperaba la pelota y se la entregaba al que estaba bien, pues yo ya Hiciste tu cumplía, trabajo. Ujú. cumplía mi labor. Sí. Por más que yo supiera que ese día no estaba, No estabas no al cien por estaba fino, ciento no estaba al 100%, pero me podía refugiar y que de pronto no se notara tanto
la gente no notara tanto que no tenía un buen partido ese día. Me podía refugiar en eso, pero indudablemente todo pasaba por la cabeza. Y como tú dices, o sea, los futbolistas, pues es que son personas común y corriente. O sea, nadie es máquina. Y sí, hay muchas personas que tienden a criticar, pero entonces yo siempre he dicho algo y es vaya usted y lo hace. Vaya usted y párese teniendo un problema como, es que no se tiene que haber muerto el hijo. O sea, cosas que le pueden pasar a uno. ¿Te ¿Sí me peleaste entiendes? o te Sí, llegó una situación de la exacto. DIAN Es cualquier o cosa que cualquier te pueda cosa? pasar. Sí, O sea, somos humanos y podemos sentir, o sea, no, ustedes, perdón, yo ya estoy como si fuera métete, futbolista, yo, métete. o sea, pueden sentir, no es, y a veces yo siento que exigimos mucho del equipo o de los futbolistas sin saber de verdad lo que tú dices, sin ponerse como en esa posición que ahora en este momento tú, como yo lo decía, tienes la voz para poder ponerte en esa posición de ese futbolista, ¿qué le está pasando? ¿Por qué reaccionó así? Y en el 2000, ay, Fabi, ayúdame. ¿Cuál? Eh, ya. ¿Cómo se une el equipo nacional para ganar la Copa América, teniendo en cuenta la situación tan difícil que enfrentaba el país? Es que eso fue el 2001. 2001, sí. Ah, ok, listo. Eh, ¿Cómo se une, hablando de todo lo que les puede pasar? Imagínate el país en ese momento como estaba, cómo jugaron, o sea, es que es increíble. Esa historia es muy bonita y mira que, o sea, aparte del título que conseguimos, que es muy importante, aunque la gente no se haya dado cuenta, es muy importante. Muy Han importante. pasado 24 años desde aquel momento y Colombia solo ha vuelto a jugar una final. De hecho, Y solo ha ganado esa. en la historia solo ha jugado 3 finales Y solo ganó esa. y solo se ganó la del 2001 y no le han dado la importancia que tiene ese título, pero para nosotros, más que el título, fue todo lo que vivimos en la previa del torneo y durante el torneo. Creo que eso para nosotros es el significado más bonito que ha tenido nuestra profesión y ese torneo. Porque efectivamente, pues la situación social del país no era muy ajena a lo que es ahora. De pronto se sentía un poco más el conflicto armado, especialmente en las zonas pues no de ciudades y Rurales. más rurales. Y, y el torneo estaba en duda precisamente por esa situación social tan compleja a nivel de violencia que se vivía en el momento. Y siento que el fútbol logró hacer algo muy bonito y especial y que lo ha hecho el deporte en muchas partes del mundo donde hay conflictos armados. Y fue lograr que se generara Sí, un todo el mundo fuera ahí. espacio de tranquilidad durante ese periodo. Un Fue stand-by. muy bonito, sí, como que vamos a Sí, pausar y sí, de sí. hecho hay una película, no sé si viste sobre eso, donde estaba la guerrilla y la policía Ah, sí, viendo sí, 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 sí. nuestros partidos, porque se logró como hacer esa tregua en ese momento y fue muy bonito porque cuando se vio en problemas el país, que no se iba a hacer el torneo y que a varias selecciones habían declinado la invitación, donde se sientan y se empieza a dialogar, que creo que es muy importante y por eso he considerado siempre que el diálogo es una pieza fundamental en la sociedad y se logran llegar a acuerdos de, bueno, vamos a tener esa tranquilidad y vamos a permitir que se haga el torneo, le vamos a asegurar que van a tener su seguridad tranquila a las delegaciones que vinieran. Y nosotros, imagínate, nosotros llevábamos ya como 15 días encerrados preparando el torneo y cuando vimos eso era un dolor para nosotros porque era como sentir perdido el trabajo y al final deciden que sí se va a hacer la Copa América, solo un equipo terminó declinando la Declinando, sí. invitación que fue Argentina,
como si ellos no hubieran tenido Sí, problemas, exacto. como si en el 78 no hubieran utilizado el El fútbol fútbol para para tapar mitigar. atrocidades que realmente, pero bueno, en su momento nosotros no lo entendimos y nuestros líderes hablaron con los capitanes, pero era un tema más político Como siempre. que otra cosa y los jugadores no tenían mucho poder de, de Decisión ahí. decisión en ese momento, pero se empieza a armar como una coraza en torno a esa selección y empezamos a sentir ese respaldo del país y nos empiezan a llegar cartas de diferentes partes del país apoyándonos, mandándonos la mejor energía y lo que vivimos durante ese mes, te digo que fue maravilloso. Nosotros queríamos que esa copa Todo durara por siempre eterno. para que el país pudiera seguir sintiendo esa tranquilidad que se vivió durante ese mes, porque eh, era difícil pensar en que íbamos a ser campeones. Te digo que ni siquiera los directivos creían en ¿En nosotros. serio? Eh, Pero estaban bien. sí, pero mira que generalmente nosotros cuando vamos a la Selección Colombia, nosotros no tenemos un sueldo como tal, hay unos viáticos, pero no tenemos un sueldo. Ay, no sabía eso. Nosotros, los que vamos a una selección, ganamos es por premios, por objetivos, generalmente. Y en ese tipo de torneos se arreglan premios por partidos o por fases superadas y ahí es que ganas algo de dinero. Nuestros líderes, nuestros capitanes se fueron, ellos son los que tienen la vocería en los equipos, los jugadores como de más recorrido, de más relevancia en los grupos, son los que se encargan de ir a arreglar los premios. Son 3 o 4 personas que van y se sientan con los directivos y cuando se sientan con los directivos les dicen, bueno, ¿qué quieren? Y nuestros líderes dicen, nosotros queremos un premio por ser campeones, no más. Y eso en el fútbol no es nada normal. O sea, tú vas ganando por cada objetivo que vas consiguiendo. O sea, Claro. una No, primera fase, la fase de grupos, pasas y te dan un dinero, luego vienen octavos o cuartos, dependiendo del torneo, y te dan otro dinero si logras claro, no es como que pasar. digan, sí, solo si soy campeón. Pero ellos fue la propuesta Wow. que hicieron. Queremos un dinero solo si somos campeones. Fue muy bonito, complejo en cualquier grupo, porque, ¿por qué te digo que los directivos no creían en nosotros? Porque el premio que pidieron era un premio para la Importante. época importante y los directivos de una dijeron, te lo firmo, Hágale. dale. Como Como diciendo, eso diciendo, no va a esto pasar. no va a pasar, Y después se no embalaron. van a ganar. Sí, claro, se demoraron casi 2 años en pagarnos ese premio, pero fue precisamente por esa incredulidad que Claro. tenían desde la misma directiva Wow. de ese momento. Llegan nuestros compañeros a una habitación donde nos reunimos y donde iban a hacer el resumen de la reunión y dicen, bueno muchachos, solo nos sirve ganar. Nuestro objetivo es ser campeones. Y se repetía una palabra constantemente que yo escuché en todos los vestuarios donde fui ganador. Vamos por la gloria, vamos a hacer historia. Eso es lo único que sirve. ¿Queremos dinero? Hay Tenemos dinero, que, pero para conseguirlo tenemos que ser campeones. tenemos que ser campeones, tenemos que conseguir la gloria. Y a veces uno cuando yo era el más chico de esa selección junto a Mao Molina, ¿Cuántos años tenías ahí ahí? tenía 21 años y a veces uno no entiende, uno pues está Claro. empezando y mira lo que pasa cuando ellos dicen, eran compañeros que ya estaban jugando en el extranjero, que ya tenían, o sea, que ya ganaban en dólares, que ya tenían otras capacidades y aparecen como en todos los grupos esas personas que son mala leche y que no están de acuerdo con muchas cosas, y empezaron, claro, estos hicieron ese arreglo, como ellos tienen plata, como ellos ya no necesitan, pues, ¿qué les importa el resto? Y empezaron a meter como esas pullas y los hay, de esos compañeros Sí. conocí yo muchísimos en todos los grupos donde compartí, pero el mensaje era muy claro y muy convincente.
Y a mí me encantaba porque yo venía de un América multicampeón, ya había jugado Sí, 3 era nuestro finales. mejor momento. Sí, y yo sabía que la gloria era eso, ir absolutamente por todo. Que si nosotros conseguíamos la gloria, la plata iba a llegar por añadidura. O sea, eso estaba implícito en esa palabra gloria que la gente no entendía y era hacer historia. Y fue lo que nosotros hicimos. Un mes maravilloso donde el país se unió en torno al fútbol, en torno a esa selección que sentíamos ese amor de la gente. Tú no sabes, en Barranquilla, cuando estuvimos esa primera fase, de ahí saltamos a Armenia, que fue nuestra segunda sede. Desde que llegamos al aeropuerto, la gente en las calles, los trabajadores paraban de hacer sus cosas para irnos a alentar, para irnos a gritar, para ir a pedir un saludo. Después, cuando pasamos a Manizales, también fue impresionante. Cuando llegamos acá a Bogotá para la final, lo sentíamos, nos llegaban cartas de diferentes de regiones que ni siquiera sabíamos que Que existían existían. en nuestro país. Recibíamos todo ese amor, ese cariño de la gente y eso para nosotros era gasolina de avión, o sea, era motivación pura, o sea, lo que leíamos, las historias que nos contaban, el esfuerzo que hacían para comprar su camiseta, para ver los Mm, partidos, gente que le tocaba caminar una cantidad de horas para llegar a donde había luz y donde podían tener un televisor para ver el para poder partido. ver los partidos. Entonces eso para nosotros fue una motivación, nos llenó muchísimo y nos ayudó a fortalecer y al final logramos hacer historia. Quedamos, o sea, hacer historia es algo que no lo va a quitar absolutamente nadie. Nadie, O sea, no le han nadie. dado la importancia, pero yo hablaba con Pacho algún día y le preguntaba y me dijo, sí, mi hijo, no, a ese grupo no le han dado la importancia que se necesita. Ni siquiera, imagínate que ni siquiera tuvimos celebración. No puede ser, en Ese serio. grupo no tuvo celebración de la Copa América. Ay, no tenía conocimiento. Nadie, no, solo nosotros sabemos que no se hizo una celebración de ese título tan importante porque primero había incredulidad. Nadie Claro, lo pensaba que hablábamos. que íbamos a ganar. Yo recuerdo que ese día ganamos, fuimos campeones y para mí fue como doble porque fue acá en Bogotá, en mi casa, con mi familia. Tenía toda, pues gran parte de mi familia en la tribuna y, y bueno, terminamos y me fui a celebrar con ellos, terminamos comiendo chorizos en un restaurante muy reconocido de acá de Bogotá y en la 80 con 30 y, y ya, no, ese grupo ya se separó ahí, nunca más volvimos a saber pues del tema como tal que nos fueran a hacer una celebración o una conmemoración o algo para algo tan bonito, porque fue la unión de todo un país. Es que fue muy Fue, importante lo que hicieron, sí, de hay verdad. mucha gente que no se acuerda, especialmente los jovencitos, pero los que lo vivieron, sí sintieron esa alegría y yo lo viví acá en Bogotá. Yo intenté salir ese día ayer al Parque de la 93 a cenar con la familia y no pude porque eso estaba abarrotado de gente, no se podía entrar por ningún lado, la gente celebrando y por eso terminé en un... Buenísimo, pero yo prefiero Sí, mil veces estar allá. no, sí, con mi familia, pero me di Claro, cuenta lo que estaba, la claro. euforia que tenía la gente por ese título que le habíamos dado y fue maravilloso, fue un mes que nos gozamos, pero más, o sea, no solo fue el título, sino todo lo que vivimos alrededor y la unión que se generó en este país y en torno a qué, al deporte, al fútbol, a esa pelota. Entonces, el impacto que tiene un simple baloncito es poderosísimo. Es poderosísimo. Además, no solamente para los hombres, sino para las mujeres, para los niños, para todo el mundo. Yo tenía, creo que 13 o 14 o 15 años, algo así. Y yo me acuerdo de eso. O sea, yo estaba súper emocionada y veía, y pues que yo te diga, no, yo soy un jurgo de fútbol. No, pues ahora con Nico un poquito. Te toca. Me toca un poquito. Igual yo los sigo a él siempre y todo, y los veo a ustedes. Pero en serio que yo diga,
como que eso le toca a uno las fibras, ¿no? Sí. Y uno es súper contento y súper feliz, fue lo máximo, pero fíjate que lo mejor de todo es que eso nunca se va a olvidar, aún así no hayan tenido el reconocimiento que tú estás diciendo ahora debió tener, pero en este momento eso no se olvida y lo vamos a seguir diciendo todo el tiempo. Es que cada Lo año más cada año importante. que pasa toma más relevancia ese torneo. Y yo te decía, te termino de contar lo que estábamos Charlando ahora. hablando con Pacho y le hice yo esa pregunta, si él sentía que no le habían dado la relevancia. Me dijo, sí, mijo, tienes toda la razón. No se le ha dado la real importancia que tiene ese título que conseguimos. Pero usted no se preocupe. Utilizo una frase que dijiste tú hace un rato y es, a nosotros nadie nos va a quitar lo bailado. El año pasado, una marca Interrapidísimo nos contrató para hacer un homenaje a esa selección y trató de traer a la mayor cantidad de jugadores que estuvimos. No sabes lo maravilloso que fue ese reencuentro, porque empezamos a recordar muchas vivencias, muchas cosas que vivimos en ese mes y medio que estuvimos juntos y fue o sea, fue unas palmaditas para el alma hermosas, tener a Pacho ahí, estaba Oscar Córdoba, Víctor Aristizábal, Gerardo Sí, yo lo Bedoya, vi. Elkin Murillo. Bueno, o sea, trataron de reunir a la gran mayoría de los que estuvimos y fue lindo, hicieron una entrega muy, muy bonita. O sea, es uno de los videos más virales que ellos tienen, que hacen cosas maravillosas, que tienen un grupo creativo espectacular, pero fue un regalo que ellos también quisieron hacernos a nosotros. Y fue muy bonito y fue volver a decir, carajo, esta selección hizo algo muy importante por este país y bueno, Y eso no, ahí está, ¿no? Y está en los libros, y eso se queda, y ahí no queda son por los siempre. libros, no son los Tienen libros, bastante acá. no son los libros, sino en la memoria y en lo que sentimos todos los colombianos en ese momento. O sea, fíjate, sí, yo creo que tenía 15 años. Yo estaba súper contenta, o Sí, sea, pero así impresionante. Y uno decía como, yo no estaba acá, yo estaba con mi abuelita de viaje, pero yo decía, yo quiero estar allá. Eso que uno dice como, me quiero ir ya, 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 sí, ya, sí, a celebrar. Y cuéntame, hablando, bueno, saltamos hasta el 2009. Tú me dices si estoy bien con los números, por la lesión que tuviste, 5 de septiembre. 5 de septiembre del 2009, ¿sí fue? Ujú. Cuéntame, Una fecha que tengo muy presente claro, por varios motivos. cuéntame. El primero es que para mi esposa se convirtió en un día muy triste, aparte de la lesión, porque es el día de nuestro aniversario. Ay, no puede ser. Y ella cada año quería ser especial y hacer una celebración por nuestro aniversario y Claro, yo no porque tú quería celebrar recordabas nada. Para mí eso. no era, o sea, se convirtió en un día que no era nada agradable. Primero porque fue una lesión grave y segundo porque fue el último partido que jugué yo con la selección Colombia. Nunca más me volvieron a llamar. Creo que más por un tema político también, pero no me volvieron a llamar a la selección. Entonces, mi esposa, pobrecita, porque ella siempre me tenía alguna sorpresa, alguna cosa, y yo no, yo quería como borrar ese día de mi cabeza, no quería volver a saber nada de ese día, hasta que entendí que yo no podía seguir castigando a mi esposa. Ella no era culpable de que a mí me hubiera pasado eso ese día, que me hubiera lesionado, y yo no podía permitir que ese sentimiento que yo tenía de frustración pasara por encima del sentimiento de amor que quería expresarme mi esposa. Y duró un par de años hasta que, bueno, fui haciendo
mi sanación interior y entendiendo que eran cosas que tenían que estar ahí para enseñanzas en mi vida, aprendizajes, y que mi esposa no tenía la culpa de absolutamente nada. Y fue algo que me pasó, que tuve que trabajar mucho porque yo siempre fui muy rabón. En mi vida siempre fui así, desde chiquito, no me gustaba perder, no me gustaba. Pero a quién no le gusta, Entonces, a quién sí, pero o sea, era pasado, sí, era ganador, a mí, o sí, a sea, ti, era tú ibas a ganar, ganador tú ibas a ganar. y me dolía en el alma perder, pero empecé a sentir que estaba afectando a mi entorno. Entonces, no me podía permitir eso ni con mi esposa ni con mis hijas, porque ellas no tenían la culpa de lo que había pasado en mi trabajo, entonces tenía que aprender el trabajo lo dejaba fuera de la... ¿Cómo hacías eso? Fue duro, Sí, pero ya me sirvió mucho mis hijas llegar y ellas no sabían qué había pasado y venían a darme un abrazo, a querer jugar conmigo. Yo no tenía ganas de nada, pero entendí que era simplemente un juego, que quedaba ahí, que tenía que olvidarlo. Creo que mis hijas fueron mi mejor terapia en ese sentido, ni siquiera mi esposa, porque ella sabía que, o sea, ella no me hablaba hasta hasta que que yo tú no no le le hablara, hablaras. sí. Sí, porque te Y daba tu duraba, espacio, o sea, decía como, pues yo lo sí, dejo. no, y ya lo entendía, entonces me dejaba, nadie me hablaba en la casa hasta que yo no hablara de algún tema. Pero mis hijas me ayudaron en ese proceso también a entender que ellas no tenían que ser culpables o tener que chuparse mi frustración, mi amargura por lo de pronto un mal resultado. Y fue muy bonito esa terapia porque me ayudó a dejar de sufrir por el fútbol y a ver que habían cosas más importantes. Y ahí te sirvió, ahí no aplicaste la respiración, como le estabas Sí, mencionando, claro, como me que encerraba te y tomaba, encerrabas. o sea, pero ya lo hacía, digamos, en el vestuario. Ah, ok, Entonces me ok. tomaba un tiempo en el vestuario para desintoxicarme, para salir tranquilo y ya poder estar con ellos de una forma normal. Y ¿Y por fue un qué? proceso, especialmente desde ese día, porque fue muy duro para mí. Y te digo que todavía me duele no haber podido volver a la selección, porque desde ese día se convirtió en mi principal motivación para la recuperación y para seguir jugando, esperanzado en que algún día me iban a volver a llamar a la selección, pero bueno, no lo pude lograr. Pero eso no tenía que ver con tu rendimiento, sino con lo que estamos hablando, que son temas Sí, externos ya. no tenía, fue algo político. Ujú. De hecho, a mí me pasa algo muy bonito que para mí fue también una caricia para el alma en ese dolor que sentía internamente. Y fue estando en Argentina, cuando te digo que fui escogido como uno de los mejores extranjeros del torneo argentino y me encuentro con el técnico de la selección argentina que iba a disputar el Mundial del 2014 en Brasil, Sabela. Estábamos en un acto de AFA y de agremiados allá y viene y me pregunta, Fabián, ¿por qué no estás en la selección? Y entonces le digo, maestro, no sé, me encantaría también saberlo. Le cuento un poco de la situación política que estaba pasando. Había sido yo, o era en ese momento el presidente del gremio de futbolistas y creo que me lo cobraron en su momento por defender los derechos De los futbolistas. de mis compañeros. Y entonces me dice, no logro entender cómo no estás en la selección. Y yo le dije, yo tampoco, Yo tampoco. no sé. Y me dice, si fueras argentino, serías mi 5 titular. No, Me ya con eso dice, ya. por eso te digo que fue una caricia Sí, para sí. el alma, porque yo decía, pucha, o sea, Increíble que me lo digas. esa selección fue subcampeona del mundo. Sí. O sea, perdieron la final contra Alemania
y el técnico de esa selección me consideraba un titular Imagínate. en su equipo. Entonces, fue bonito en su momento porque dije, pucha, estoy haciendo muy bien las cosas para que el Para que técnico él me diga de eso. una selección como Sí, la selección imagínate. argentina venga y me diga eso sin ninguna necesidad, ni por No, qué tenía no. que decírmelo. Entonces, fue bonito en cierto modo, o sea, doloroso porque Sí. decir, carajo, el técnico de la selección argentina me quiere, pero el de mi país no. Es como, como algo contradictorio, pero al final fue una caricia bonita para mi ego y, y fue como que ahí pude cerrar ese capítulo entre lo que pasó ese 5 de septiembre con esas palabras que me dijo Isabela esa noche. Increíble. Porque a todos nos ha pasado que además luchamos mucho, o sea, luchamos mucho por conseguir algo que creemos que lo merecemos y lo Ujú. merecemos, pero ahí, ¿qué crees que te estaba diciendo la vida en ese momento cuando te dice como no? O sea, no, ¿qué crees que pasó por tu mente o a qué conclusión llegas después de tantos años y mirar hacia atrás y decir por qué no estuve o qué pasó? El por qué, No, ya el por qué ya lo el sabemos, por qué lo perdón. tengo muy Sí, el claro. por qué ya lo sabemos. Difícil entenderlo porque tienen que juntar las dos cosas, pero es algo que el sistema ha hecho y Que funciona así. es difícil combatirlo. Pero las enseñanzas que me dejó sí fueron muchísimas, porque es el no darte por vencido, el a pesar de las dificultades seguir adelante, el seguir intentándolo una vez, dos veces, tres veces y cada convocatoria que salía y no aparecía mi nombre y era como que era una motivación extra, tengo que trabajar más, tengo que trabajar más, tengo que esforzarme más para que llegue en algún momento esa posibilidad. Eh, Estando yo en Independiente, me pasa el asistente técnico que nosotros teníamos, Borelli, había sido compañero de Peckerman en Argentino Juniors. Y él veía ese esfuerzo, ese trabajo que yo tenía y me dice un día, Fabián, yo tengo que decirte algo. Me llamaron de la Selección Colombia y yo estoy mandando informes semanales de tu trabajo, de tu rendimiento, de tu comportamiento, de absolutamente todo. Y tengo que decírtelo porque es que de verdad mereces estar en la selección. Entonces, las enseñanzas fueron esas, que a pesar de que las cosas sean difíciles y a pesar de que no se den, porque al final Ujú. no se terminó dando esa posibilidad de llegar a la selección, pero a mí me quedó la satisfacción que hice absolutamente todo lo que estaba a mi alcance, que me esforcé cada día más, que trabajé mucho más duro para poderlo conseguir y por cosas de la vida no se dio, pero quedé con esa satisfacción que yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Creo que hubiera sido mucho más frustrante si yo me hubiera dado por vencido y hubiera abandonado ese sueño y esa posibilidad. Entonces, Y no eres así, eh, además. nunca fui así, No, no eres así. nunca fui de abandonar, no, o sea, por más de que no se consiga el objetivo, nunca fui de abandonar, fui de darlo absolutamente todo, entregarlo hasta el final. Y si se conseguía, espectacular. Si no, quedaba con esa satisfacción de que había dado mi 100%. Sí, esa forma de ser tuya, porque eres muy pasional, como te digo. O sea, eres una persona que por eso lo da todo. O sea, más allá que tú me digas, no, es que mi trabajo y a mí me gusta hacer, y cuando yo era chiquito, pues qué rico uno trabajar en lo que le gusta, pero tú le metes el alma literal. O sea, yo siempre he pensado como si es el equipo de uno, no le mete el alma. No, o sea, obviamente no. Fue O extra, ¿no? sea, Porque a mí me pasó, o sea, es que el sueño mío fue muy bonito, porque mi sueño era ser futbolista, pero jugar en el América de Cali porque era el equipo de mis amores, era el equipo por el cual yo era hincha, entonces por eso yo empecé esto diciendo que yo fui un privilegiado de la vida del universo porque me permitió, jugar en la América.
primero hacer lo que yo amaba, lo que yo disfrutaba y luego llegar a la América, que era donde yo quería estar y eso no le pasa a todos los futbolistas. Entonces fue un premio doble y llegar ahí o sea, es que yo no concibo que uno pueda hacer las cosas a medias porque me tocó vivir mucho y mis últimos años de carrera los sufrí, especialmente con los jugadores jóvenes, porque no tienen ese amor por lo que hacen, esa pasión, no se dan cuenta en dónde están y el privilegio que tienen. Los últimos 4 años de mi carrera, que 2 fueron en Millonarios y 2 en Equidad, yo llegaba todos los días a mi casa que no lograba entender qué le pasaba a esos jóvenes que venían con esas ganas de ser profesionales. Y lo veía uno en simples actos como te mandaban a hacer unas vueltas y había una delimitación y había que cumplir un trabajo que había planificado un profesional porque consideraba que era lo mejor y lo que necesitábamos en ese momento para físicamente o técnicamente o tácticamente era lo que ellos consideraban que era lo mejor. Y en ese trabajo los jovencitos los veía uno atrás, adelante mostrando las ganas, el deseo y comiéndose las esquinas, viendo cómo hacían menos trabajo. Y yo no podía con eso. Yo terminaba el entrenamiento y los reunía a los más jovencitos. Venga, sí, don Fabián, me decían don Fabián. ¿No te decían don Fabián? Ya me decían don Fabián. Y tú todo joven y te decían Claro, don Fabián. yo 35 Por años eso, y me decían don Fabián. No, pues ellos tenían 18 por respeto pero y porque yo hermosos. siempre fui una persona seria, ¿no? Con mucho respeto. Y entonces yo los empezaba a cuestionar y yo les decía, ¿qué hace su papá? Entonces, no, mi papá trabaja de celador. No, mi papá trabaja en la construcción. ¿Cuántas horas trabajan ellos? No, 10, 12 horas diarias. ¿Cuánto se ganan? No, el mínimo. Casi todo es el mínimo. Y yo ahí volvía y los cuestionaba. ¿Usted cuántos años tiene? No, 18, 17. ¿Y cuánto se gana usted? No, 3 millones de pesos. No, 5 millones de pesos. Yo les decía, ¿usted sabe cuánto tiene que trabajar? Primero, estudiar un profesional para poder llegar a ser profesional, ¿cuánto tiene que estudiar una persona del común? ¿Y sabe cuánto salen a ganarse? No sé. No llegan a ganarse lo que te ganas. Sí, 1.500.000. No llegan. Se ganan el mínimo después de estudiar 5 años y ya con 23, 24 años y para llegar al dinero que te ganas con 18 años tiene que pasar mucho tiempo, mucho trabajo. Y les decía a ustedes cuánto trabajan en el día. No, pues trabajamos 2 horas, 3 horas máximo. O sea, realmente en campo estamos 1 hora y media. Y yo no podía entender que esos muchachos no dieran absolutamente todo con ese privilegio que tienen. O sea, es que es muy poca gente en el país, en el mundo, que puede llegar a percibir esos dineros por un trabajo que uno ama y que estén robándose ellos mismos. Y me pasó toda mi carrera, te digo. Sí. Especialmente con el futbolista colombiano y desde muy chico empecé a trabajar para tratar de cambiar esa mentalidad porque es un tema cultural que tenemos y no solo en el fútbol, sino es a nivel sociedad del facilismo, del vivo vive del bobo y de hago las cosas, entre menos haga, quiero ganar más. Y pasaba así en el fútbol y yo no podía concebir eso. Y yo los regañaba a esos muchachos, yo les decía, sus papás vea todo lo que tienen que hacer tantas horas para poder llevar algo de comida a la casa y ustedes vienen a robar acá robar entre comillas, sí, porque es una palabra fuerte, pero no vienen a hacer las cosas al 100%, no las hagan. Van a desperdiciar su vida, van a desperdiciar esta oportunidad y efectivamente de esos muchachos ninguno pudo sobresalir en el fútbol colombiano, ninguno trascendió. Y a muchos compañeros míos les pasó, todos los que eran vagos, los que trataban como hago menos, como esquivo el trabajo físico,
hoy en día no están bien. Entonces, trato desde el ejemplo, desde lo que viví, desde las cosas que logré conseguir y cómo las conseguí, transmitirle a esas nuevas generaciones lo que realmente debes hacer si quieres triunfar en lo que haces. Y esto no es un mensaje solo para el futbolista, es Para para todos. la vida, porque a todo el mundo le sirve. Yo hago conferencias, hago charlas y o sea, mi charla está basada desde las vivencias y desde mis experiencias y cuento muchas de estas anécdotas y en qué terminaron, cómo terminaron y qué tienes que hacer distinto de los demás si realmente quieres sobresalir y pues triunfar en la vida. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta la forma y la manera de pensar que tienes y la forma de ver la vida. Y ahora en este nuevo, ¿qué pasó cuando ya te retiraste? O sea, yo quiero saber qué se siente, qué siente uno como futbolista siendo tan joven, porque además eres sumamente joven, cuando uno termina y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Eso es como un shock o es algo que uno dice, no, yo ya tengo esto No, súper es planeado. muy fuerte. El día después es muy fuerte cuando no te preparas. Ujú. Como yo era el presidente del gremio de futbolistas, me daba cuenta de las situaciones de todos los futbolistas del país y de fuera del país. Y detectamos que había una gran problemática de nuestros futbolistas y era que no estábamos preparados para ese día. Ninguno. Y eso es algo que es muy fuerte para cualquier ser humano. O sea, Claro. es llegar a la jubilación, Sí, pero con además, una edad que exacto. tienes 40, 50 años por delante. O sea, generalmente el jubilado llega a las Ya mujeres llega a los cansado. 57 y los hombres a Sí, los 60 62 y uno ya llega y como bueno, quiero cansa, descansar. exacto. Sí, quiero descansar. Ya trabajé toda mi vida. O sea, nosotros vamos al revés del resto de la gente, porque la gente llegó y vivió a los 18, 20, 24, vivieron muchas cosas. Nosotros no, en todo sentido. No Sí. vivimos muchísimas cosas, entonces vamos al contrario del reloj biológico del resto de las personas y empezamos a identificar que la mayoría de nuestros futbolistas a los 6 meses, un año estaban quebrados, separados, con problemas psicológicos, depresión, ansiedades, con una cantidad de problemas, porque tú terminas tu carrera y absolutamente todo el mundo se olvida de ti ahí, Claro, y hace después. parte de esa problemática que se genera después de que dejas la carrera. Y empezamos a ver que ninguno estaba preparado. Entonces terminaba su carrera y tenía que ir a estudiar, a buscar cómo estudiar, prepararse para poder sacar un tecnológico o convertirte en técnico y poder montar una escuela o ir a un colegio a ser profesor, o tener alguna opción de vida y eran 2, 3, 4 años que perdías y ya cuando ibas a ver no tenías los medios económicos, psicológicamente estabas destrozado, no querías hacer nada, entonces encontramos una problemática muy grande en nuestros futbolistas y que nadie se había preocupado por encontrar soluciones a esa problemática. Y ahí decidimos que teníamos que empezar a darle opciones a los futbolistas para que se prepararan, pero no se prepararan después, sino que se Ah, prepararan ok. antes para Para ese cuando momento. llegara ese momento. Entonces ahí nos sentamos, lo primero que hicimos fue sentarnos con los directivos de la Asociación de Técnicos de Argentina, que era, acá en Colombia no había cómo prepararse. El que quería ser técnico tenía que irse a preparar o en Brasil o en Argentina o en Uruguay, que era donde estaban las licencias, o en Europa. Y pues económicamente no era fácil para casi nadie poderlo hacer. Y logramos hacer un convenio para estudiar, empezar a estudiar online. Eh, yo fui uno de los primeros que empezó a estudiar porque entendí que tenía, como líder del gremio, Tienes que tenía dar que ejemplo. dar ejemplo.
me gradué de... Yo había empezado el presencial porque sí siempre entendí que el estudio era muy importante y le agradezco a mis padres porque de las cosas que ellos me pidieron, o sea, cuando a mí me sale la opción de irme para América, me dijeron, ¿qué quiere hacer? Me dijo, es mi sueño, quiero ir. Me dijeron, listo, lo vamos a apoyar en lo que necesite, pero lo único que le pedimos es que nunca nos deje el estudio. Tenga un plan B y el estudio téngalo siempre como alternativa, que es lo único que nosotros le podemos dar. Y, y empezamos a estructurar todo esto para que nuestros futbolistas empezaran a prepararse. Logramos ese convenio, luego logré otro convenio acá en Bogotá. Por casualidad en un restaurante me encontré con el director nacional de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y estaban en ese mismo plan de ofrecerle a los futbolistas, pero los directivos no querían. Y lo senté con la parte dirigencial nuestra y les dije, necesito hacer un convenio. Hicimos un convenio con la UNAD. Ya hay más de 38 futbolistas que han terminado su bachillerato y han seguido su pregrado y ya hay varios que se han graduado. Hay más de 38 que se han graduado. Hay más de 150 futbolistas que ya tienen su carnet de técnicos jugando todavía. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Como yo vi toda esa problemática que se generaba cuando terminabas de jugar, yo dije, yo no quiero que esto me pase a mí. Entonces, por eso, antes de terminar, ya me había graduado como técnico, que podía tener ya una alternativa clara de termino mi carrera y ya tengo una estructura para poder ir a montar una academia o ir a dirigir cualquier equipo en inferiores a nivel de profesional. Ya puedo, porque me preparé desde la academia para eso. Y ya me había llegado la posibilidad de estar en los medios, que era algo que yo tenía planteado en algún momento, porque siempre en Argentina este formato ya existía y existe hace más de 40 años, donde existía el periodista, el futbolista y el técnico. Y ese panel de opinadores había funcionado muy bien porque eran ópticas totalmente distintas para los que consumían, para el televidente, sí. Y vinieron de Argentina. Yo estaba jugando en Millonarios y vinieron a plantearme la posibilidad. Querían hacer el primer programa producido exclusivamente desde Colombia de fútbol colombiano. Y era un piloto que tenían y me hicieron la propuesta y yo dije, era en mi día libre. Dijiste, era un día a la semana y yo dije, bueno, ¿por qué no? intentemos. Vamos a hacerlo. Si todas las semanas voy a programas de televisión, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no yo Sí, estar del otro lado? Estar ahí, mostrarle a la gente ese punto de vista totalmente distinto que no lo va a tener nunca el periodista. Claro. No lo van a tener porque siempre van a hablar en tercera persona y mostrarle a la gente qué siente el jugador. Todo lo que hemos estado hablando hoy, mostrarle una visión totalmente distinta de lo que ellos pueden o habían escuchado. Y empecé a hacerlo. Cuando llega mi retiro, que eso fue en el 2018, yo ya llevaba 4 años trabajando en televisión, llevaba 2 trabajando en radio. Entonces, para mí fue un empalme maravilloso. Lo que me preguntabas, yo no lo sentí, yo no lo viví. Tú me dijiste, como el otro día fue duro. Y es duro, te lo hablaba más en general de lo que nosotros habíamos visto y de todo lo que, de la información que habíamos recopilado, de entender qué pasaba ese día después. Yo no lo viví, yo no lo sentí tan duro. O sea, para mí el empalme lo hice ahí mismo. O sea, yo termino de jugar y al otro día me levanté y listo, no tenía que ir a entrenar. Pero como no tenía que ir a entrenar, entonces dije, necesito hacer algo que me ayude a suplir esto. Entonces me fui con
donde iba mi esposa a entrenar, que eran amigos que habían jugado fútbol y que tenían un entrenamiento donde podía seguir utilizando la pelota. Y empecé a ir a entrenar y en la tarde a ir a los programas y ya agarré una nueva rutina y fue maravilloso. De hecho, mi esposa me dice, ¿no lo extrañas? Y yo le digo, yo me, yo me preparé, o sea, me preparé no solo Mentalmente. desde esa parte estructural de qué voy a hacer, sino mentalmente. Creo que ahí fue donde tuve esa sapiencia de empezar a Sí. hacerlo alto antes de preparar mi cabeza para saber que ya no iba a estar en un vestuario, que no iba a estar en una concentración, que no iba a estar jugando. Yo me empecé a preparar casi 2 años antes. De hecho, cuando llego a la Equidad, cuando llego a la Tú te Equidad, retiraste en la Equidad. yo me Primero retiré. Millos y después en la Equidad. Sí, estuve 2 años en Millonarios y luego en la Equidad estuve 6 meses sin jugar y ahí ya empecé a sentir el retiro cerca hasta que me volví a reenganchar con Equidad. Yo entrenaba con Equidad, pedí el favor para entrenar allá y seguía haciendo el programa esos 6 meses. Pero ellos vieron mi nivel y en Equidad quisieron acercarme me ofrecieron trabajo. Entonces hice 2 años más de carrera ahí en Equidad. Entonces ese empalme fue espectacular porque me preparé para ese momento. Entonces No, y ya tenías todo no muy fue, estructurado. sí, es Y que mentalmente, lo que hablamos, que fíjate, este podcast es especialmente para hablar de lo que nosotros tenemos en la cabeza, o sea, de la parte mental del ser humano, de la la importancia, porque tú me has importancia. hablado muchísimo desde el principio. O sea, algo que nunca se me va a olvidar hoy fue que me dijiste, nosotros no jugamos con las piernas, jugamos con la cabeza. Sí, Entonces, desde ahí empieza como una estructura tuya. Y bueno, desde ahí no, o sea, desde que naciste, desde que tus papás te criaron, desde la educación que te dieron, desde el ejemplo que te dieron ellos, porque somos así gracias a las personas que están alrededor de nosotros. total. Y sabemos lo duro que les tocó y el trabajo que tuvieron que hacer para estar nosotros donde estamos. Eso me parece que es más hambre que cualquier otra cosa, ¿sí me entiendes? O sea, más allá de que uno diga como mi papá es celador, pero si uno ve en serio lo que le tocó a los papás, eso lo tiene acá. Sí, te Entonces, por llena. eso se entrega ¿Sabes así. cómo se llama mi charla? ¿Cómo? Hambre de gloria. Me encanta. Me tienes que invitar. Precisamente se llama porque está bien tener hambre, pero no la física. Ujú. Esa no, no se la deseo absolutamente a nadie, pero sí es hambre de ir por todo, de hacer historia. Eso para mí, en los líderes con los que yo pude compartir, por eso te digo que esa palabra de la pasión, del amor, de estar allá en lo alto, en la gloria, que nadie te olvide, creo que para mí es poderosísimo, Sí, poderosísimo en cualquier aspecto. ámbito, sí. Y lo que hemos hablado mucho de la parte mental, o sea, cómo te preparaste, cómo afrontaste las cosas, que no estamos diciendo que tiene que haber sido espectacularmente bien, ¿no? Porque somos seres humanos, a todos nos pueden pasar muchas cosas, pero sí tuviste como la valentía y las ganas de querer salir adelante. Y eso tiene una admiración profunda, Fabi. Es que mira, uno, o sea, casi siempre cuenta las cosas bonitas, pero detrás hubo cosas Claro. complicadas y hubo muchísimas, o sea, para yo haber ganado 16 títulos fueron más las derrotas que tuve en la vida y la vida es eso. O sea, es más lo que perdemos que lo que realmente ganamos y el deporte es un ejemplo de eso. Es cómo tomas esas derrotas y qué haces para que no vuelvan a ocurrir. Las enseñanzas que logras sacar de esos momentos difíciles. A Pacho lo acabaron por una frase que dijo. Y nosotros le decíamos, Pacho, no sabes el poder que tiene esa frase que dijiste. El país no la supo interpretar. Y fue que él dijo que perder es ganar un poco. Y nosotros le decíamos, Pacho, perder es ganar muchísimo. Porque generalmente los triunfos lo que hacen es esconder las falencias, las Ujú, cosas malas ujú. que hiciste. Las derrotas a qué te llevan?
Las derrotas te llevan a hacer un análisis mucho más profundo de qué me faltó hacer, qué puedo mejorar, en qué tengo que trabajar, dónde tengo que esforzarme más, dónde está el problema, identificar para luego corregir, trabajar y poder darle una vuelta a eso, revertirlo y poder ganar en la siguiente. A Pacho no lo supieron interpretar, fue una burla que le hicieron, pero nosotros le decíamos, Pacho, lo que decías tenía, o sea, nosotros que hemos estado ahí, que hemos sufrido la derrota, sabemos realmente la importancia que tienes cuando le das la importancia, cuando haces todo este análisis, porque la victoria muchas veces lo que hace es que todos esos problemas levantas la alfombra y los escondes, los metes ahí, pero el problema sigue ahí. El problema sigue ahí. Exactamente. Y levantarse, ¿no? Porque pues a todos nos ha pasado cosas terribles en la vida. Sí. Pero como las veamos y de la perspectiva, siempre que le cambiemos como la forma de ver a las cosas, tú me puedes contar un problema y yo te puedo decir, Fabi, pero mira, si tú lo ves así, y entonces si pasa esto y tú, oye, sí, de pronto no lo he visto por ahí. Cuando le cambiamos como la ruta a lo que nos está pasando, de pronto los problemas no se pueden convertir tan en problemas. Sí. Y de pronto las cosas más horribles pueden ser las más valiosas porque eso hace que tú y yo seamos las personas que somos en este momento. Total. Entonces, bueno, por último, yo quisiera saber si tú le pudieras decir algo a Fabi. A Fabi, ¿cuántos años? Yo te digo por ahí 18 años. ¿Tú qué le dirías? ¿Le darías algún consejo? ¿Le dirías algo? Que comprara acciones de un par de empresas. Desde chiquito le dirías eso. El mejor consejo. Apenas pueda, vaya y compre acciones de unas 4 empresas. El mejor consejo. Sí, no, pero no, la verdad le diría que disfrutara. Disfruta el proceso, que eso fue lo que hice yo y lo que me ayudó a tener una carrera tan bonita. Disfrutar el proceso. No lo sufrí nunca, o sea, disfruté porque es que decirle a la gente eso a veces es difícil porque no todos tienen ese privilegio que tuve yo de vivir de lo que amaba, de lo que me gusta, de lo que disfruto. Pero vi muchos compañeros que estuvieron en la misma situación y no disfrutaron el proceso. Entonces, le diría exactamente lo que le estoy diciendo a mis hijas ahora. Disfruten, busquen la felicidad, que creo que eso es lo más bonito, de eso se trata la vida. Sí. Fabi, yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado acá, por ser tan especial, genuino. De verdad, me llevo algo muy, muy bonito de tu forma de ser. Gracias por contarme todas esas historias. Gracias por ayudarme en las fechas. Claro que estuve bien, estuve firme. Sí, insistente como debe ser. Ya tenía pena contigo porque yo dije, no va a pensar que es que le estoy sacando el cuerpo. Yo, Fabi, hola, ¿cómo estás? Eso hace la producción. Sí. Pero mil gracias de verdad por haber estado acá y bueno, espero que la hayas pasado bien tú también acá con nosotros. Qué chévere, Cata, estos espacios. Lo hacemos y hablamos para la gente. Ojalá que esta conversación que tuvimos hoy pueda llegarle a muchas personas, o así sea una. Creo que cumplimos el objetivo, que puedan ver las cosas de otra forma, que el mensaje que tratamos de darle les llegue, les cale y puedan generar un impacto y una transformación en su vida. Así es. Muy gracias, Juan. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, quien no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque.
La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel It. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra vaca y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.